El error del CEO y la nani que cambió todo. Atención. Si crees en el destino, dale a me gustan ahora mismo y suscríbete para no perderte nuestras historias. ¿Qué harías si el hombre más influyente y temido de Madrid te llamara por error para que cuidaras de su hija? Eso le pasó a Elena Rosales, un CEO viudo, un desastre logístico y una niña con fiebre. Pero lo más impactante no fue el error, sino lo que él descubriría al verla. Ella era la única persona que había estado esperando. Un solo número equivocado fue la flecha que lanzó el destino. ¿Cómo es posible que una llamada de emergencia pueda desmoronar las barreras de un multimillonario? Averigüémoslo. La llamada equivocada. El inicio del caos. Las luces de la sala de juntas parpadearon ligeramente mientras la tormenta rugía sobre el skyline de Madrid. Adrián Velasco, un soltero viudo y CEO de Velasco Capital, estaba a punto de cerrar una importante adquisición. De repente, su teléfono vibró. Era el número de la niñera habitual. Frunció el ceño, se excusó con un breve movimiento de cabeza y salió al pasillo. «¿Qué pasa, Carmen?», preguntó. Una voz de pánico resonó al otro lado. «Señor Velasco, lo siento muchísimo. No puedo llegar a por mí esta noche. Mi coche se averió y es imposible llegar a la ciudad». Adrián se pellizcó el puente de la nariz. «¿Me lo dice justo ahora? Mi hija está enferma y me queda 1 hora de reunión. Ya llamé a su asistente. Dijo que arreglaría un reemplazo». Finalizó la llamada, respiró hondo y regresó a la reunión. Minutos después, un mensaje de su asistente apareció en su pantalla. «Encontré niñera de emergencia, la hermana de Clara. Ya está en camino». Guardó el teléfono y tomó el ascensor, con la calma de alguien que vive en control perpetuo de crisis. Llegó a su ático en la Castellana 20 minutos más tarde. Se aflojó la corbata y entró en la suave luz de la sala. Mía estaba acurrucada en el sofá, pálida por la fiebre, abrazando a su conejo de peluche. «¿Papá?», dijo adormilada. Él se arrodilló junto a ella. «Estoy aquí, cariño. Pronto te sentirás mejor». El timbre sonó. Adrián se enderezó y caminó hacia la puerta, esperando la uniformidad profesional habitual. En cambio, una mujer empapada por la lluvia estaba allí. El pelo recogido en un moño desordenado, sosteniendo un pequeño bolso de tela y con una Rebeca azul marino más adecuada para un aula que para una niñera de emergencia. «Hola, soy Elena Rosales. Me llegó un mensaje diciendo que necesitaban una niñera de emergencia. Adrián». Frunció el ceño. «¿Eres la hermana de Clara?». Ella ladeó la cabeza. «¿Clara? No, creo que... Esto debe ser un error». Hubo una larga pausa. Entonces, Mía tosió detrás de él, un sonido débil que le retorció el pecho. Abrió más la puerta. «Error o no, necesito ayuda ahora. ¿Puedes quedarte?» «Solo por esta noche». Elena dudó. Luego asintió. Por supuesto, en minutos, su abrigo estaba colgado, sus zapatos quitados, y ella estaba arrodillada junto a Mía, su voz suave y rítmica mientras le hablaba a la niña. Le tomó la temperatura con un toque delicado, la ayudó a beber agua y le susurró cuentos mientras le frotaba la espalda. Adrián se quedó en el pasillo, atónito. Cuando regresó con el medicamento para la fiebre, Mía se había quedado dormida, acurrucada al lado de Elena. Le entregó la medicina en silencio. «Pareces saber lo que haces». Elena sonrió sin levantar la vista. «Solía ser maestra de preescolar. Estoy tomándome un descanso». Adrián no preguntó por qué. Solo observó cómo Elena suavemente colocaba a Mía sobre una almohada y le subía la manta hasta la barbilla. Pregunta de reflexión. ¿Crees que el destino realmente interviene en nuestras vidas? ¿O fue pura casualidad que Elena llegara a la puerta de Adrián justo en el momento que más la necesitaba? Confesiones bajo la luz de Madrid.
el vacío compartido. Más tarde, en la cocina, Elena preparó un té mientras Adrián se sentaba en el mostrador, todavía tratando de comprender cómo esta extraña había calmado a su hija más rápido que nadie. «Lo siento de nuevo», dijo Elena. «De verdad pensé que el mensaje era de una familia a la que solía cuidar hace años. Simplemente aparecí». Él negó con la cabeza. «Apareciste cuando importaba». Se sentaron en silencio por un momento. Luego Elena miró hacia el pasillo donde Mía dormía. «Es una niña maravillosa. Debes estar haciendo algo bien». Adrián exhaló, un sonido que sonó a alivio. «Lo intento. Algunos días siento que solo estoy sobreviviendo». «No estás solo en eso». Él la miró más de cerca, notando el borde cansado en sus ojos amables. «¿Estás segura de que ya no eres maestra?» Ella sonrió débilmente. «Es complicado». No la presionó. Pero algo en ella, su presencia, su firmeza, desordenó la parte de él que había aprendido a funcionar sin necesitar a nadie. Mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas, Adrián Velasco se dio cuenta de que tal vez, por primera vez en años, alguien había entrado en su mundo y lo había hecho sentir un poco menos vacío. Elena y Adrián se sentaron en extremos opuestos del amplio sofá de cuero. Entre ellos, las luces de la ciudad se extendían infinitamente, brillantes e intocables. Elena tomó un sorbo de té. Sus ojos se movieron del horizonte a los marcos de fotos en la mesa auxiliar. Uno de Adrián, con una Mía más joven. Otro de una mujer con ojos brillantes y una sonrisa dulce. «Era hermosa», dijo Elena suavemente. Adrián siguió su mirada. Su voz se hizo más baja. «Lo era todo». «Lo siento», dijo Elena. «Falleció hace 2 años», respondió él, sin mirar la foto. «Cáncer. Fue rápido. Demasiado rápido. Desde entonces solo somos Mía y yo. Las niñeras van y vienen. La vida no se detiene porque estés tratando de respirar de nuevo». Elena escuchó. Realmente escuchó. No como alguien curioso, sino como alguien que entendía el dolor detrás de cada palabra. «¿Tienes ayuda? ¿Familia?», preguntó ella. «En realidad no. Mis padres viven al otro lado del país. ¿Los de ella?». Él se interrumpió. «Es complicado». «Eres fuerte», murmuró Elena. «Más fuerte que yo, algunos días». Él la miró, sorprendido. «Te conozco hace menos de 3 horas. 3 horas es suficiente para ver cómo la miraste cuando lloró. Es suficiente para ver que el mundo se detiene cuando te necesita». Hubo algo en la presencia de Elena, una calma silenciosa, que hizo que se sintiera bien hablar sin tener que arreglarlo todo. «¿Por qué alguien como tú no está en un aula llena de niños?», preguntó Adrián, cambiando de tema. Elena dudó. «Tuve un alumno», comenzó lentamente. «Se lastimó. Fue un accidente, pero no podía dejar de culparme, incluso cuando nadie más lo hacía. Me tomé un tiempo, luego más tiempo, y nunca volví. Creo que olvidé cómo estar cerca de los niños sin tener miedo. No parecías asustada esta noche». Ella sonrió levemente. Mía lo hizo fácil. Finalmente, Adrián se puso de pie. «Puedes tomar la habitación de invitados. Está al final del pasillo. Mía duerme mejor cuando alguien está cerca, y yo confío en ti. ¿Estás seguro?». Él le dio un asentimiento cansado, pero sincero. «No he estado seguro de muchas cosas últimamente, pero esto se siente correcto». Cuando la puerta de la habitación de invitados se cerró, Adrián se quedó solo por un momento, mirando el espacio que ella acababa de llenar. Algo desconocido tiró de él, como el comienzo de una pregunta que aún no tenía el coraje de hacer. «Comparte tu opinión. ¿Crees que la culpa de Elena fue la razón real por la que dejó la enseñanza? ¿O solo fue una excusa para huir? Deja tu comentario».
Pancakes de vainilla y comienzos. La integración peligrosa. A la mañana siguiente, Adrián ya estaba vestido con un traje nuevo, paseando por la cocina con el teléfono pegado a la oreja mientras servía cereales. Mía estaba sentada en el mostrador, jugando distraídamente con su cuchara. Elena apareció en el umbral. «Buenos días», dijo suavemente. El rostro de Mía se iluminó. «Señorita Elena, supongo que alguien está feliz de verte», dijo Adrián. «Ya no tengo fiebre», dijo Mía con orgullo. «Quiero panqueques. ¿Apenas comiste tostadas anoche?» «Cambié de opinión», dijo Elena, riendo. «¿Le importa si le preparo algo? Soy una especie de maga de los panqueques». Adrián se hizo a un lado. «Adelante». En minutos, la cocina se llenó del aroma a vainilla y canela. Mía se reía mientras Elena volteaba los panqueques con arte, añadiendo arándanos en forma de estrellas. «No sabía que teníamos arándanos», murmuró Adrián. «Los encontré detrás de una pared de barras de proteínas», respondió Elena, lanzándole una mirada juguetona. Se sentó en el mostrador y observó a Mía devorar el desayuno. No había visto a su hija tan animada en semanas. Después de limpiar los platos, Elena se dirigió a Adrián. «Si vuelves a necesitar ayuda hoy, estoy libre. ¿No tienes otros planes?» Ella se encogió de hombros. «¡Ya no!» Adrián la estudió. La oferta no era profesional, era personal. Ella estaba eligiendo esto, eligiéndolos. «Lo agradecería», dijo. Lo que comenzó como un día se convirtió en 3, luego en una semana. Elena se convirtió en parte de su ritmo diario. Regresaba del trabajo cada noche y escuchaba risas que resonaban en el pasillo. Un sábado por la tarde, en el mercado de agricultores, Mía insistió en que los 3 compartieran un rol de canela gigante, dándoles bocados alternados. Se sentía peligrosamente como una familia real. En el parque, al atardecer, Mía se acostó en el regazo de Elena y susurró algo. Elena se sobresaltó. «¿Qué dijiste, cariño?» Mía repitió, un poco más fuerte. «Puedes ser mi nueva mami». Las palabras flotaron en el aire. Los ojos de Elena se llenaron. Miró a Adrián, que se había quedado completamente inmóvil. «Esa es una pregunta muy grande, Mía», dijo Elena suavemente. «Sigamos divirtiéndonos juntas, ¿de acuerdo?» Mía asintió, contenta, y pronto se durmió en su regazo. Adrián finalmente exhaló, sentándose junto a ellas. Nunca le había dicho algo así a nadie. «No sabía qué decir», admitió Elena. «Dijiste exactamente lo correcto». Se quedaron en silencio, el tipo de silencio que ya no se sentía ajeno. Algo había cambiado, y ambos sabían que esto ya no era temporal. El miedo levanta muros. La retirada de Elena. La semana siguiente pasó en una ráfaga de rutinas familiares, pero algo había cambiado dentro de Adrián, y Elena lo sintió. Ahora estaba más tranquilo, más reservado. Todavía sonreía cuando Mía se agarraba a la mano de Elena, pero había una distancia en su mirada. Una noche, mientras Mía dormía, Adrián entró en la sala de estar. «La cena está casi lista. Estás invitada a quedarte si quieres». Ella sonrió, pero algo en su tono la hizo dudar. Más tarde, mientras estaban sentados a la mesa, el aire se sentía más pesado de lo habitual. «¿Todo está bien, Adrián?», preguntó Elena. Él se sirvió un vaso de agua, lo miró y luego dijo: «Esto, sea lo que sea que hemos construido, está empezando a sentirse como más de lo que esperaba». «¿Y eso es un problema?», preguntó ella. «No, pero es complicado. Tienes miedo». «Estoy aterrorizado», dijo honestamente, «de dejarte entrar, de que Mía se encariñe, de perderlo todo de nuevo». «Intentas protegerla», dijo Elena con suavidad. «Y tal vez protegerla significa no dejar que nadie se acerque, incluida yo». Él no respondió. El silencio fue su confirmación. Elena se puso de pie lentamente, recogiendo su bolso. «Creo que debería irme». «Elena», empezó él,
pero ella le dio una sonrisa pequeña y triste. No tienes que explicarte, lo entiendo, no estás listo. Caminó hacia la puerta principal. No estaba buscando una familia cuando aparecí en tu puerta esa noche, pero de alguna manera te convertiste en una. Y no sé cómo alejarme de eso sin que duela. Ella se fue antes de que él pudiera responder. El apartamento se sintió más frío. A la mañana siguiente, Mia se despertó y encontró una pequeña nota doblada en la mesa. Eres valiente y amable, y siempre me preocuparé por ti. Con amor, señorita Elena. Mia abrazó la nota y comenzó a llorar. ¿La señorita Elena se fue por mi culpa? Adrián se arrodilló abrazándola. No, cariño, se fue por mi culpa. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de algo doloroso y claro. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera el amor podía entrar. Y ahora, había alejado a la única persona que le había hecho creer que estaba bien volver a sentir. Keu Goi Han Dong. No dejes que el miedo te aleje de lo que realmente deseas. Dale a me gusta y comparte si crees que Adrián debe luchar por Elena. El libro de los girasoles. La reconciliación. Pasaron los días, luego una semana. El apartamento estaba demasiado tranquilo. Mia llevaba la pequeña nota de Elena como un talismán. Adrián sintió que la culpa lo carcomía. Una tarde, mirando una taza de cerámica con girasoles que Elena había dejado, murmuró. Cometí un error. Sacó su teléfono y llamó al servicio de niñeras que creía haber llamado. ¿Saben dónde está Elena Rosales? Ella es voluntaria en la Biblioteca Girasol, en el centro, a tiempo parcial, dijo una voz. Trabaja allí a veces con niños. Esa noche, Adrián se paró frente a la pequeña librería, con el corazón latiendo con fuerza. A través de la ventana, la vio. Elena estaba sentada en un círculo de lectura, rodeada de niños. Sus ojos brillaban mientras leía de un libro ilustrado. Cuando terminó la sesión, se levantó, abrazó a una niña y recogió los libros. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de él a través del cristal. Ella se quedó paralizada. Adrián entró, lentamente. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», dijo Elena a la defensiva. «No vine a pedirte que regreses, solo necesitaba darte las gracias». «¿Por qué?» «Por darme algo que no sabía que necesitaba». Elena bajó la mirada. «Dejaste claro que no estabas listo». «No lo estaba», admitió. «Pero perderte me hizo darme cuenta de que podría no estarlo nunca si sigo viviendo con miedo». Él se acercó, sacando algo de su bolsillo. Una pulsera de cuentas de plástico con las letras Mia en el centro. Ella hizo esto para ti la noche que te fuiste. Lo escondió debajo de su almohada. Lo encontré esta mañana. Los dedos de Elena temblaron al tomarla. Ella te extraña, dijo Adrián. Ambos lo hacemos. Yo también la extraño, susurró Elena. Y te extraño a ti. Los ojos de Adrián brillaron. Elena, no quiero fingir que tengo todo resuelto, pero sé esto. Cuando te fuiste, todo se sintió vacío. Su voz se quebró. Quiero intentarlo. Contigo. Con Mia. Como una familia. Sin muros. Sin escondites. Ella levantó la vista. La esperanza se encendió en sus ojos como el amanecer. No puedo prometer que no tendré miedo, dijo ella. No quiero la perfección, replicó él. Solo quiero la realidad. Ella sonrió, suave y firme, y se acercó a sus brazos. Mientras la abrazaba, la pulsera presionada entre sus palmas, Adrián supo que se le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez no iba a dejarla ir. El anillo y el lugar que pertenece, la felicidad no planeada. Elena no se mudó de inmediato, pero comenzó a aparecer de nuevo, en silencio, como una melodía que regresa a una canción olvidada. Los sábados de panqueques regresaron, con harina en las narices y risas en la cocina. Una tarde,
Después de que Mia se durmiera, Adrián encontró a Elena doblando la ropa. «Te has convertido en parte de todo aquí», dijo. «Espero que esté bien», dijo ella, con las mejillas sonrosadas. «Es más que correcto», dijo, dudando, antes de añadir. «Cenarás con nosotros este viernes. Solo nosotros, sin juguetes, sin televisión, una cena de verdad». «¿Me estás pidiendo una cita, señor Velasco?» «Creo que sí. Entonces me encantaría». El viernes por la noche, Adrián se había esmerado. Puso la mesa con velas e incluso intentó cocinar. Mia, sentada en su silla especial, brindó con su vaso de jugo de manzana. «Por nosotros, nuestra familia». Más tarde, en el balcón, Adrián se giró hacia ella. «Tú lo cambiaste todo, Elena. Devolviste el color a nuestro mundo». Él metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «No te pido el para siempre esta noche», dijo rápidamente Adrián, abriéndola para revelar un anillo de oro sencillo con un diamante. «Te pido que digas sí a la hora, a despertar aquí, a los panqueques, a los libros en el suelo, a todo. Conmigo». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Sí», susurró. «1000 veces sí». Desde el pasillo, una vocecita somnolienta preguntó. «¿Alguien dijo panqueques?» Ambos rieron. Adrián colocó el anillo en su dedo con una mirada de amor, tan tranquilo que pudo haber hecho llorar a las estrellas, y en ese momento no había piezas faltantes, solo ellos, juntos, y más que suficiente. El nuevo hogar y el legado. La historia se completa. 1 año después, la boda fue en un pequeño jardín en Brooklyn, con Mia como la jefa de las flores y los anillos. «Entraste en mi vida por accidente», dijo Adrián, su voz cálida. «Pero amarte ha sido lo más intencional que he hecho. No sabía que podía encontrar un hogar en los brazos de otra persona», respondió Elena con voz temblorosa. «Pero tú y Mia, sois el hogar que nunca me atreví a soñar». Un año más tarde, un cartel en la ventana de una encantadora tienda de la esquina decía: «La Biblioteca Girasol, libros infantiles y clases comunitarias». Dentro, Elena guiaba una sesión de manualidades. En la trastienda, Adrián leía a un círculo de niños pequeños, y a sus pies se sentaba un niño pequeño. Theo, de casi 2 años, con la nariz de Elena y la curiosidad de Adrián. La familia Velasco, desordenada, ruidosa, imperfecta, había encontrado todo lo que siempre había necesitado, el uno al otro. Y a veces, un número equivocado te lleva a la persona correcta, y el amor te encuentra exactamente cuando más lo necesitas. Fin. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te conmovió, te hizo sonreír o te revolvió algo en el corazón, te invitamos a suscribirte a Historias que tocan el alma. Cada semana te traemos nuevos relatos de amor, sanación y la magia silenciosa de la conexión humana. Pulsa ese botón de suscribirte y déjanos seguir tocando tu alma, historia tras historia. La vida real y los desafíos del éxito. El caos organizado. La rutina de un tío ocupado. La vida de Adrián y Elena se instaló en un ritmo que era a la vez frenético y profundamente satisfactorio. La Biblioteca Girasol floreció bajo la dirección de Elena, convirtiéndose en el corazón de la comunidad de Brooklyn. Por otro lado, Adrián seguía siendo el CEO de Velasco Capital, viajando constantemente a Madrid y Asia. Pero ahora, el jet privado a menudo llevaba asientos para niños y una niñera de reemplazo, aunque rara vez la necesitaban. El desafío no era el amor, sino la logística. Pregunta: ¿crees que un CEO con una vida familiar tan demandante puede ser realmente eficiente en el trabajo?
¿O su prioridad familiar lo hace mejor líder? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adrián había aprendido a manejar el caos, pero a veces su viejo modo CEO resurgía. Una mañana, intentó cronometrar el desayuno de Mía y Theo para que coincidiera con su llamada de Zoom a Madrid. Mía, cariño, solo tienes 3 minutos para terminar ese panqueque. El mercado europeo está abriendo, dijo él, Nin Dong-ho. Elena dat mo chong sak len ban, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo. Adrián, la vida no es un stock market. Si llega tarde, el mercado sobrevivirá. Los niños, sin embargo, recordarán que papá prefirió el trabajo. Él suspiró y dejó el teléfono. Tienes razón. ¿Por qué el jarabe siempre tiene que gotear tan lentamente? Porque no lo controlas, sonrió ella. Y es dulce. Ella había logrado que él se desconectara. Cuando estaba en casa, estaba totalmente presente. Las noches de viernes eran sagradas, sin teléfonos, sin portátiles, solo lectura en voz alta, pizza hecha en casa y sesiones de caricias caóticas. El regreso a Madrid, una prueba de fuego. 2 años después de la boda, surgió una crisis importante en la oficina central de Madrid que requería la presencia inmediata de Adrián por tiempo indefinido. Fue un golpe para la familia. Tengo que ir. Es una situación seria que amenaza a la empresa, explicó Adrián a Elena, sintiendo la vieja presión corporativa. Lo sé, dijo Elena, entrelazando sus dedos con los de él. Pero esta vez no irá solo. Decidieron ir todos. Mía, ahora de 8 años y emocionada por la aventura europea, y Theo, casi 3, al que solo le importaban los patos del Parque del Retiro. El ático de Adrián en Madrid, que alguna vez fue frío, se transformó. Las alfombras de diseño fueron reemplazadas por esteras de juego. El escritorio minimalista ahora compartía espacio con bloques de construcción. El regreso de Adrián a la sala de juntas fue un recordatorio para sus colegas de lo que era el verdadero liderazgo. En lugar de encerrarse, él los invitaba a pasar tiempo con su familia. Los directivos, antes rígidos, ahora se encontraban charlando con Mía sobre su clase de español o riéndose de la última travesura de Theo. Una noche, en una cena de negocios con un inversor clave, Elena hizo un comentario simple que lo cambió todo. El inversor, fascinado por la familia, le preguntó a Adrián cómo había logrado tanto éxito sin volverse frío. Adrián miró a Elena. Pregúntale a mi esposa. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dígitos, sino en el amor que traes a tu mesa. El inversor sonrió. Señor Velasco, si es tan bueno construyendo una familia como su esposa dice, estoy seguro de que no me preocupan nuestras acciones. El propósito de Elena, la sanación completa. Durante su estancia en Madrid, Elena visitó una escuela de preescolar local. Observó a los niños, sintió la energía y por primera vez, la culpa por el accidente de hace años se sintió distante. Gracias a la Fundación Montero, la fundación de caridad que Adrián había creado, Elena tuvo la idea de abrir un anexo de la Biblioteca Girasol en un barrio desfavorecido de Madrid, ofreciendo clases gratuitas para niños de familias con bajos ingresos. Era su forma de sanar completamente y de devolver. Adrián, al enterarse, movilizó recursos de la fundación para ayudarla a construir y equipar el espacio, pero se mantuvo al margen de la dirección. Este es tu proyecto, mi amor, dijo él. Es el lugar donde regresaste a ti misma. Es tuyo para guiarlo. Mía, que ahora entendía la historia de sus padres y la culpa de Elena, se convirtió en una pequeña voluntaria devota. Ella organizaba los libros y le leía a los niños más pequeños. Era un círculo completo de curación. Un nuevo miembro y el futuro. El crecimiento continuo. El viaje a Madrid fue un éxito.
La crisis corporativa fue resuelta. El anexo de la biblioteca se puso en marcha y la familia regresó a Brooklyn aún más fuerte. Un año después, la familia Velasco se reunió en la biblioteca Girasol. El lugar estaba lleno de globos. Los abuelos Walker habían viajado desde el otro lado del país para la celebración. La celebración no era por un aniversario de la boda, sino por el anuncio de Elena, con Mia y Theo a cada lado, sosteniendo un pequeño cartel de arcoíris. «¡Tendremos un bebé!», anunció Mia, leyendo en voz alta el cartel. La alegría inundó la habitación. Adrián se acercó a Elena, la abrazó con una mezcla de reverencia y asombro. «Nunca pensé que mi vida iría más allá de lo que era», susurró él. «La vida es un libro en blanco, Adrián», dijo ella, acariciando su rostro. «Y nunca dejamos de escribir nuevos capítulos». Meses más tarde, en el jardín de su casa de Brooklyn, mientras el sol se ponía, Adrián estaba sentado con su esposa y sus 3 hijos. Marco, Mia y Theo jugaban cerca. A sus pies, una cuna mecedora suavemente acunaba al miembro más nuevo de la familia, una niña llamada Luna. Elena se apoyó en su hombro. «El caos se siente muy pacífico, ¿verdad?» «Es el único caos que amo», respondió él. Adrián Velasco, el hombre que una vez huyó de la idea de la paternidad y que se consideraba incapaz de amar sin lastimar, ahora era el ancla de una gran familia. Había aprendido que el control no era la felicidad, sino la conexión. Y que el amor, incluso cuando entra por error, a través de una llamada equivocada, es la única cosa que vale la pena conservar. Fin. Reflexión final. La historia de Adrián y Elena nos enseña que las mayores bendiciones a menudo provienen de nuestros mayores errores y que el crecimiento personal es una elección diaria. Gracias por seguir este maravilloso viaje familiar. Si te ha gustado el capítulo final de la familia Velasco, compártelo con tus amigos y sigue el canal para más historias conmovedoras. La melodía de 4 niños, la logística de la felicidad. La llegada de Luna trajo consigo una nueva capa de dulce complejidad. Adrián, el ex CEO que temía la paternidad, ahora se movía con la destreza de un veterano entre biberones y pañales, a menudo celebrando llamadas de conferencia con Luna, durmiendo tranquilamente sobre su hombro. Mia, la hija mayor, siempre protectora, y Theo, el niño del medio, un torbellino de energía, asumieron sus roles de hermanos mayores con entusiasmo desmedido. Mia, 10 años, se convirtió en la asistente de Luna, leyendo cuentos en voz baja y asegurándose de que nadie, especialmente Theo, la despertara. Su amor por los libros creció, y a menudo ayudaba a Elena en la biblioteca Girasol, sintiendo que por fin había encontrado su propio propósito y lugar. Theo, 4 años. Aunque al principio estaba celoso de la atención que recibía Luna, pronto descubrió que la bebé era su audiencia más cautiva. Pasaba horas haciendo caras tontas o construyendo estructuras de Lego que se caían con un solo Q de Luna. Adrián y Elena habían encontrado una sincronía casi perfecta. Habían aprendido a comunicarse no solo con palabras, sino con miradas, entendiendo cuándo el otro necesitaba un café, un descanso o simplemente 5 minutos de silencio. Pregunta: ¿crees que tener un cuarto hijo a una edad más madura fue más fácil o más difícil para Adrián, dado el caos que ya maneja? Coméntalo. El regreso silencioso a la ciudad. La ancla de Elena. A pesar de que el centro de su vida era la familia, el éxito profesional de Adrián seguía creciendo. Velasco Capital no solo se había estabilizado, sino que había prosperado bajo su liderazgo equilibrado. Sus viajes a Madrid eran más estructurados,
y nunca duraban más de 3 días seguidos. Pero Elena sabía que la gran ciudad, con su ritmo incesante, aún ejercía una sutil atracción sobre él. «Estoy pensando en expandir la Fundación Velasco a Boston», dijo Adrián una noche, mientras ambos observaban la silueta iluminada de Manhattan desde su balcón de Brooklyn. «Eso es genial, cariño», dijo Elena, pero había una pausa en su voz. «Pero», continuó ella, ¿eso significa más ausencias?» Adrián se giró, tomando sus manos. «Significa que la fundación tendrá el impacto que mereces. Pero mis días de poner el trabajo antes que a mi familia han terminado. No es una opción. Ahora, el propósito de la fundación es proporcionar a otras familias la estabilidad que nosotros tuvimos que luchar tanto por construir. Mi casa está aquí. Para demostrarlo, hizo una inversión importante. Compró el edificio que albergaba la biblioteca Girasol y el local de al lado. Reformaron el local para convertirlo en un centro comunitario que ofrecía cuidado de niños por las tardes y clases de apoyo para padres, dirigido por Elena. Era un regalo, no de riqueza, sino de confianza y compromiso. Elena y Emily, la paz con el pasado. El cementerio ya no era un lugar de dolor para Adrián. Se había convertido en un lugar de recuerdo tranquilo. Elena y Adrián, y a veces Mia, visitaban la tumba de Emily Walker, la difunta esposa de Adrián, en cada aniversario. Con el tiempo, Elena sintió una profunda conexión, no de rivalidad, sino de comprensión con Emily. «Creo que Emily se sentiría orgullosa de ti», le dijo Elena a Adrián en una visita a solas. «De cómo te enfrentaste a tu dolor y cómo le diste a Mia la felicidad que se merecía. Ella se sentiría orgullosa de lo que le diste a Mia y a mí, una segunda vida», respondió Adrián. «Ella nos enseñó a amar. Tú nos enseñaste a vivir ese amor sin miedo». Ese día, Elena colocó un girasol junto a la lápida, no como una rival, sino como una guardiana, honrando a la mujer que había sido el primer amor de Adrián. El pasado, por fin, ya no era un fantasma, sino un cimiento. El bautizo de Luna. La celebración de la familia. La familia Velasco celebró el bautizo de Luna en el jardín de su casa. Fue una reunión simple e íntima, llena de la calidez que Elena infundía en cada evento. Los abuelos Walker, Charles y Margaret, estaban presentes. El abuelo Charles, el magnate antes rígido, sostenía a Theo, que parloteaba sin parar, y su rostro ahora se suavizaba fácilmente. Había dejado de ser un crítico para convertirse en un participante de la familia. Durante un brindis, Charles levantó su copa y miró a Adrián, luego a Elena. «Siempre creí que el éxito era heredar el control», dijo Charles. «Pero mi hijo, gracias a Elena, me ha enseñado que el verdadero legado es la elección que haces cada día de poner a tu familia primero. Adrián, has construido algo más grande que cualquier imperio». Adrián abrazó a su padre. Era la mayor disculpa y bendición que Charles podía ofrecer. Elena miró la escena. Mia acunando a Luna, Theo corriendo bajo la mesa. Adrián hablando con su padre. Ella sonrió. Su corazón ya no estaba dividido. Estaba completo, lleno de la melodía caótica y perfecta de su hogar. Y allí, en medio de la risa y el sol de la tarde, la familia Velasco, imperfecta, ruidosa y nacida de un error telefónico, era la prueba de que el destino sabe exactamente lo que está haciendo cuando nos equivoca de número. Fin. Gracias por leer. Espero que este final detallado y significativo haya sido el cierre perfecto para la historia de la familia Velasco. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir. Crecimiento, recuerdos y el legado de Mia. El paso del tiempo. Nuevos desafíos. 10 años habían pasado desde la llamada equivocada.
Mia ya no era la niña que jugaba con conejos de peluche. Era una adolescente de 18 años, lista para ir a la universidad, con el brillo inteligente de su madre biológica, Emily, y la calidez arraigada de Elena. Theo, 14 años, era un joven atlético y travieso, mientras que Luna, 10 años, era la diplomática de la familia, con el don de calmar cualquier discusión familiar. La vida de Adrián y Elena era un testimonio de su compromiso. El amor ya no era apasionado, sino profundo, arraigado en miles de pequeños actos de servicio y comprensión. El gran desafío ahora era la adolescencia de Mia. Mia, al crecer, comenzó a hacer preguntas más complejas sobre su madre biológica. Quería conocer a la mujer de la fotografía, y aunque Elena siempre había alentado esta conexión con honestidad y amor, la intensidad de Mia a veces ponía a prueba a Adrián. «Papá, ¿de verdad se parecía a mí?», preguntó Mia una tarde, mirando una foto de Emily. «Era su viva imagen, cariño», respondió Adrián. Mia suspiró. «¿Crees que ella estaría orgullosa de mí por querer estudiar arte? ¿O ella habría querido que fuera abogada, como ella?» El corazón de Adrián se encogió. El fantasma de la perfección de su vida anterior todavía lo perseguía. Él, al igual que Emily, era ambicioso, pero su vida con Elena le había enseñado el valor de la autenticidad. «Tu madre», dijo Adrián, tomando la mano de Mia, «habría querido que fueras feliz, y ella habría admirado tu valentía». El regalo inesperado, honrar la memoria. Para ayudar a Mia a conectar con su pasado y honrar la memoria de Emily, Adrián hizo algo profundo y personal. Un día, llevó a la familia a un barrio elegante de Manhattan. Se pararon frente a una oficina legal histórica. «¿Qué es esto?», preguntó Mia. «La oficina de tu madre», respondió Adrián. «Ella solía trabajar aquí». Adrián había comprado el espacio, y en secreto, lo había renovado. Lo que había sido un bufete de abogados ahora era un centro comunitario y galería de arte para jóvenes artistas, dirigido por Mia durante sus vacaciones de verano. «Cuando tu madre falleció», explicó Adrián, «quise encerrar todos los recuerdos, pero Elena me enseñó que los recuerdos deben usarse para construir el futuro. Este lugar es su legado y tu futuro». Mia, abrumada, abrazó a su padre. La antigua culpa de Adrián, el miedo a la traición a su primer amor, finalmente se disolvió. Elena se hizo a un lado, mirando a su esposo con ojos llenos de amor y admiración. Ella no solo lo había sanado, sino que lo había ayudado a honrar su pasado para que pudieran abrazar su futuro. Si te conmueve la madurez de Mia y el gesto de Adrián, comparte esta historia con alguien que necesite creer en la sanación. So cool. Expansión de Elena. Un nuevo sueño. Mientras Mia emprendía su viaje, Elena también buscaba su propia expansión. La biblioteca Girasol era un éxito, y su anexo en Madrid también. Elena y Adrián se asociaron para lanzar un programa nacional de tutoría y apoyo emocional para padres. El nombre del programa: Conexión Equivocada, un guiño a su propio comienzo. El programa no solo ofrecía ayuda práctica, sino que también enfatizaba la importancia de la salud mental de los cuidadores, un tema que Elena había evitado durante años debido a su culpa. Al contar su propia historia de error, miedo y redención, Elena se convirtió en una oradora inspiradora a nivel nacional. Adrián la miraba con una admiración renovada. La mujer que temía entrar en un aula ahora dirigía un movimiento nacional. Él había sido el CEO de un imperio financiero. Ella se había convertido en la CEO de un imperio de la esperanza. El lugar más seguro. El amor incondicional. Una noche, en su casa de Brooklyn,
Después de que Mía se había ido a la universidad y los niños dormían, Adrián y Elena se sentaron en el porche, las manos entrelazadas. «Hemos llegado lejos», dijo Adrián, contemplando la paz de la noche. «Sí», murmuró Elena. «¿Te arrepientes de algo, Adrián?» Él se tomó su tiempo, pensando en la llamada equivocada, en el miedo paralizante que sintió al principio, en las lágrimas de Mía. «Me arrepiento de los 5 años que perdí contigo y con Mía. Me arrepiento de dejar que mi miedo gobernara. Pero no me arrepiento de la vida que tenemos. Me enseñaste que el hogar no es un lugar. Es el lugar al que estoy más aterrorizado de irme». Elena se inclinó y lo besó. «Mi mayor miedo siempre fue que volvieras a irte, o que el viejo Adrián regresara. El viejo Adrián se fue para siempre. Ahora, mi vida está anclada a ti y a nuestros hijos, y no hay adquisición más valiosa que eso». Y en el silencio de la noche, con la biblioteca girasol, brillando suavemente en la distancia como un faro de su amor, la familia Velasco demostró que el amor verdadero no se trata de comienzos perfectos, sino de la voluntad de permanecer, sanar y construir una vida real a partir de las piezas rotas. Fin. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer contar la historia de amor, sanación y crecimiento de la familia Velasco.